señores empresarios de la comunidad árabe, sudamericana y local. Quiero compartir con ustedes cuáles son las inversiones que estamos haciendo y que tenemos previstas en el sector transportes y comunicaciones. En principio, manifestarles que tenemos claro que, como se dijo, es importantísimo que nosotros seamos un país viable de cara a largo plazo. Y para eso sabemos que hoy en el corto plazo son importantes los programas sociales que estamos emprendiendo para ese gran grupo de nuestra población que está todavía en situación de pobreza y a quienes tenemos que poner en la foto para que nuestro país sea sostenible en el largo plazo. Pero tan o más importante como esas acciones son las vinculadas a las inversiones en infraestructura, como ya se ha venido indicando y como se seguirá mostrando en las exposiciones siguientes, porque somos conscientes que esa infraestructura dinamiza la economía, genera la competitividad y por esa vía podemos tener un país que siga siendo un país de oportunidades y hoy día en particular, sin lugar a dudas, una puerta de ingreso a la región sudamericana que hoy día le presentamos a la comunidad árabe para incentivarlos a invertir en nuestro país. Dicho esto, también comentarles que sabemos que hoy día nuestro país tiene más recursos que antes, pero aún así siguen siendo insuficientes para cerrar la brecha en infraestructura que tenemos que enfrentar. De allí la importancia de priorizar cuáles son aquellas inversiones que tenemos que emprender aplicando un criterio que nos permita decidir de una manera eficiente y pronta. Ese criterio tiene que ver con la logística y una visión integral de la infraestructura y de los servicios. No solamente es el cemento y el fierro, sino los servicios que deben acompañar a esta infraestructura para dar una solución integral. Basados en este criterio es que hemos identificado en el país 57 cadenas logísticas que agrupan a la producción más importante en Perú. Y a partir de esta identificación hemos definido 22 corredores logísticos por donde transita esta producción. Nuestro objetivo es dotar a estos 22 corredores logísticos de la infraestructura y los servicios necesarios de manera que seamos un país competitivo que de una manera eficiente pueda trasladar esa producción para atender los mercados locales y los mercados de exportación, con un enfoque multimodal, como vamos a ver a continuación. Como les decía, nuestra visión es ver de una manera integral esta infraestructura, la que debe tener las características que se muestran en la lámina, dotándola de los servicios necesarios a nivel de las vías adecuadamente asfaltadas, adecuadamente comunicadas, como vamos a ver con proyectos de fibra óptica, con track centers que den los servicios en todas estas vías. En el país tenemos 25.000 kilómetros de vías nacionales, las más importantes, que son responsabilidad del gobierno central. Tenemos otras 25.000 kilómetros de vías que son responsabilidad de los gobiernos regionales en el interior del país y finalmente 100.000 kilómetros de vías vecinales, responsabilidad de más de 1.800 municipalidades en todo el territorio nacional. A toda esta infraestructura tenemos que dotarla de los servicios adecuados con este enfoque logístico y priorizando nuestras intervenciones. De otra manera, los 5 años que tenemos de gestión en este gobierno serían insuficientes para tratar de hacer algo útil de cara otra vez hacia el largo plazo. Basado en esto, nos hemos fijado algunos objetivos estratégicos, justamente para no perdernos entre lo urgente y lo importante. En esa medida, hemos definido 4 principales objetivos estratégicos para este quinquenio. Los 2 primeros vinculados a la infraestructura vial. El primero de ellos tiene que ver con pavimentar el 85% de las vías nacionales. Más adelante veremos el detalle. Nuestro principal proyecto vinculado a este primer objetivo estratégico es asfaltar al 100% la carretera longitudinal de la sierra,
de manera que lo que la Panamericana es para la costa, sea esta longitudinal para la sierra, generando el impacto positivo que todos deben suponer. El otro objetivo estratégico es intervenir en la construcción e instalación de 1000 puentes a lo largo de los 25.000 kilómetros de vías nacionales, generando la conectividad que requerimos en esta infraestructura vial principal del país. El tercer objetivo estratégico tiene que ver con una red ferroviaria urbana. Se trata de la red del metro para la ciudad de Lima. Más adelante también veremos el detalle. Nuestro principal proyecto en este objetivo estratégico es construir la línea 2 del metro de Lima. Y finalmente, nuestro cuarto objetivo tiene que ver con llevar banda ancha a través de fibra óptica a las 195 capitales de provincia del Perú. Estos son, señores, los principales objetivos. Detrás hay muchísimas otras acciones y metas, pero para no desenfocarnos en estos 5 años que son cortísimos, hemos querido priorizar en estos nuestros principales esfuerzos para focalizar nuestros recursos y convocar también la participación del sector privado de manera que podamos alcanzarlos. Entrando al detalle respecto al tema vial, ¿no? Les decía que nuestro objetivo es llegar en el 2016 a tener el 85% de las vías nacionales pavimentadas. Para dimensionar el esfuerzo que esto significa, debo mencionarles que en el 2011, hace un año cuando empezamos esta gestión, encontramos esas vías nacionales pavimentadas al 53%. Pretendemos dejarlas pavimentadas al 85%. Eso significa intervenir 7.270 kilómetros hasta el 2016, generando una inversión de 11.421 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 7.800 millones de dólares se harán con recursos del Estado y 3.534 millones de dólares a través de asociaciones público-privadas. El principal proyecto, como lo mencioné al inicio, es la carretera longitudinal de la sierra. Son 3.500 kilómetros, de los cuales nos faltan pavimentar 1.050. Pretendemos llegar al 2016 teniendo asfaltado el 100% de esta carretera longitudinal, que sin duda va a generar integración en todos los pueblos de estas zonas altoandinas, por lo tanto competitividad y por lo tanto la inclusión social que perseguimos y que es un sustento fundamental para lograr paz social y por lo tanto un clima de inversiones propicio, otra vez de cara hacia el largo plazo. Vinculado a otro objetivo estratégico, les mencioné el tema ferroviario. En este caso, hablamos de un ferrocarril urbano, un metro, ¿no? Debo decirles que en cuanto a la infraestructura ferroviaria nacional, como ha ocurrido en la mayoría de países en el mundo, ha involucionado. Hoy día en Perú tenemos menos de la mitad de kilómetros de vía férrea que teníamos hace 100 años. Hace 100 años teníamos algo más de 4.000 kilómetros, hoy día tenemos menos de 2.000 kilómetros. Salvo China y algún otro país en el mundo que ha incrementado la cantidad de kilómetros de ferrovías, en el Perú y en la mayoría del mundo ha ocurrido lo contrario. Tenemos un reto y esto lo queremos hacer de una manera planificada. Para empezar, en el tema urbano, el metro para nosotros en Lima es fundamental. Lo que están viendo en la lámina es la red del metro que pretendemos construir en la ciudad capital como una solución al transporte masivo de personas. ¿Y por qué en Lima? Porque en Lima tenemos dos de las principales infraestructuras de carácter nacional, el Aeropuerto Internacional y el Puerto del Callao, que cada vez soportan una demanda de personas, un tráfico de personas y de mercancías creciente, que si no son gestionados de una manera eficiente podrían generar que Lima y Callao puedan colapsar. Pensamos que la red del metro es una contribución efectiva para dar una solución a esta problemática. De hecho, el objetivo principal que tenemos en este caso es, primero, completar la línea 1, que ya está en funcionamiento en su primer tramo. El segundo tramo está actualmente en construcción y debe culminarse el próximo año. Inmediatamente lanzar la construcción de la línea 2 del metro,
La línea 1 une Lima de sur a norte, la línea 2 lo hará de este a oeste con un ramal hacia el aeropuerto. Esta línea 2 del metro, que ya fue anunciada y que esperamos convocarla hacia fines de año para adjudicar la concesión hacia mediados o el segundo semestre del próximo año, va a involucrar la construcción de 35 kilómetros de subterráneo. Es una obra de envergadura que no tiene precedentes en nuestro país y va a significar una inversión de por lo menos 3.000 millones de dólares, posiblemente más. Los estudios que se están culminando nos permitirá precisar esta inversión únicamente en la construcción del túnel. A esto hay que sumarle la inversión que se debe hacer en el material rodante, los trenes. El número y tipo de ellos también serán definidos en la actualización de los estudios de demanda que actualmente están en curso. Pero el Perú es enorme y es complejo y es diverso, y tenemos una zona selvática donde hacer ferrocarriles o hacer carreteras convencionales implican una inversión importantísima y un tiempo de estudios muy prolongado. Y aquí tenemos que darle una solución, y lo que estamos haciendo a través de un proyecto, una concesión hidroviaria que nos permita darle navegabilidad los 360 días del año a los 4 ríos más importantes que tenemos en el país. Una concesión que pretende abarcar 2.500 kilómetros de ríos en la selva peruana a través de una inversión cercana a los 90 millones de dólares, una concesión que también la estaremos otorgando el próximo año para que la inversión privada, un operador experto, se haga cargo de ella y sea un paliativo importante para darle conectividad a la región de la selva. Hoy día, en épocas de seca, cuando no llueve, uno puede transitar y cruzar los ríos caminando y por lo tanto las barcazas no pueden transitar. Con este proyecto hidroviario pretendemos darle una solución a este tema y aportar a la conectividad en la zona selva del Perú. Respecto a la infraestructura aeroportuaria, en el país ya tenemos concesionados 19 aeropuertos, el principal, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, el grupo de aeropuertos del norte y el del sur. Solo falta un aeropuerto importante más algunos pequeños por concesionar. De hecho, en nuestros objetivos de corto plazo está el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, habida cuenta que el actual aeropuerto Velasco Astete ya está totalmente presionado por una demanda que crece exponencialmente y está ubicado en el corazón del Cusco. Por lo tanto, tenemos que sacar este aeropuerto hacia las afueras de la ciudad, de manera que pueda soportar esta demanda creciente en el primer destino turístico del país y probablemente uno de los destinos turísticos más importantes en el mundo que requieren de una infraestructura aeroportuaria de clase mundial. Para ello tenemos prevista otorgar la concesión el próximo año también. Son 500 millones de dólares los que se está preveyendo de inversión aproximada para estos efectos y estamos seguros que vamos a convocar el interés de operadores, expertos de distintos países del mundo, y yo aprovecho la oportunidad también para invitarlos. Este es un proyecto muy interesante que va a tener un impacto no solamente en el Cusco, sino en el país, porque nos va a permitir dotarle a nuestro principal destino turístico, como dije, de una infraestructura que genere la posibilidad de recibir muchos más turistas. Estamos apostando a que este aeropuerto tenga una capacidad para 5 millones año de pasajeros. Vinculado a infraestructura portuaria. Como deben saber, ya tenemos concesionado el puerto del Callao, tanto en el terminal sur como el terminal norte y el terminal para minerales. En adición a este, tenemos todavía, bueno, hay otros puertos como el de Paita y el de Urimaguas también concesionados, que van a generar un programa de inversiones en el corto y mediano plazo. Y en adición, estamos evaluando la concesión de los terminales que se muestran en la lámina. El más inmediato es el puerto de San Martín en Pisco, con una inversión aproximada de 110 millones de dólares. El proceso de concesión ya está en curso y se va a concretar también durante el próximo año.
y adicionalmente tenemos los terminales de Marcona, Salaberry e Hilo, y los de Pucallpa e Iquitos, que son fluviales, sumando todos una inversión aproximada de 550 millones de dólares, en la que también invitaremos a la inversión privada para que pueda hacerse cargo de ellos. Nuestro objetivo es que estos puertos sean gestionados por operadores privados que tengan el expertise y tengan la capacidad financiera para hacerse cargo de las inversiones en el más corto plazo, porque somos conscientes que junto con el esfuerzo que estamos haciendo en el tema vial, también tenemos que darle importancia a los puertos, no solamente grandes, sino medianos y pequeños, que junto con un proyecto de cabotaje permitan descongestionar las carreteras del país y poder utilizar la vía naviera, porque pensamos que allí está el futuro también en el largo plazo. En el Perú, la dinámica que se está dando de movilización de mercancías es de tal magnitud que no solamente debemos contar con las carreteras para poder transitar, es importantísimo usar también el mar y para eso requerimos de la infraestructura portuaria adecuada. Comunicaciones, en este punto, como lo dije al inicio, el objetivo estratégico es llevar banda ancha a las capitales de provincia de nuestro país a través de una red dorsal de fibra óptica que va a significar una inversión aproximada de 420 millones de dólares. También se gestionará a través de una concesión cofinanciada como las otras, donde el Estado aportará lo imprescindible de capital para hacer interesante estos proyectos y la mayor parte, dependiendo del tipo de proyecto, esperamos que sea puesto por el empresario privado que tenga interés en un proyecto de esta naturaleza. En particular, este punto de la red dorsal de fibra óptica, quiero destacarlo porque puede significar un punto de quiebre importantísimo para nosotros. Como ustedes saben, la banda ancha no solamente significa cantidad, sino calidad en la comunicación. Y esto sumado al resto de la infraestructura, estamos seguros que puede generar un vuelco en la integración y en la competitividad de nuestro país. De allí la importancia de también ponerle atención al tema de comunicaciones, sumado al de las vías, sumado al del metro, sumado al de la infraestructura portuaria y aeroportuaria. En resumen, les he mencionado lo que en nuestro sector pretendemos hacer de aquí al 2016. Como se aprecia en la lámina, son inversiones del orden de los 16.000 millones de dólares en estos 5 años, de los cuales aproximadamente la mitad se harán con recursos puramente públicos y la otra mitad se hará con recursos provenientes de asociaciones público-privadas. Ese es el objetivo, ¿no? Detrás están los objetivos estratégicos que ya mencioné, está el gran objetivo como país, que es sumar los esfuerzos en programas sociales a los esfuerzos en infraestructura, en este caso de transportes y comunicaciones. Me han antecedido las otras inversiones y luego vendrán otras más en otros sectores. El objetivo, vuelvo a repetir, es dotar al Perú de la competitividad que requiere y crear un clima adecuado que pueda permitir recibir las inversiones. Hoy día, invitar a los empresarios del mundo árabe para ello. Creo que, como se ha dicho, somos un país de oportunidades. Aquí hay una muestra solamente de rubros en los que se pueden invertir. Nosotros como Estado, a través de este gobierno, nos comprometemos a ser los facilitadores. Somos conscientes que muchas veces la velocidad a un Estado es lo que le falta, pero también somos conscientes que así como es importante hacer y ejecutar las inversiones con velocidad, hay que hacerlos de la manera más eficiente. Para eso requerimos de los estudios mínimos, requerimos de las priorizaciones básicas, de manera de ir en el sentido de dirección adecuado, que es el que hoy día me he permitido compartir con ustedes. Señores, esto es un apretado resumen de lo que en Transportes y Comunicaciones queremos hacer en el Perú en estos próximos 5 años y reitero la invitación para que ustedes como sector privado, árabe, sudamericano, peruano, puedan ser convocados y junto con nosotros permitirnos alcanzar estos objetivos. Muchas gracias.